Muy buen día, querida iglesia del Señor. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que muy bien, con frío, arrancando la mañana, domingo, que es el día del Señor. Como verán, me encuentro en el amado templo de Maranata y como sabemos, esto no representa la iglesia. Este es un lugar físico donde un conjunto de creyentes, hijos de Dios, apartados, se reúnen para alabar a Dios. Pero vos, donde estás en tu casa, ahí estás representando a la iglesia. Yo te quiero leer un versículo en la palabra de Dios donde Pablo está atravesando una dificultad que es poder visitar a la iglesia de Tesalónica. Es más o menos similar a lo que está pasando a nosotros, el querer visitar a nuestros familiares y el querer reunirnos. Y dice así Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 3, 11 en adelante. Pedimos a Dios nuestro Padre y a nuestro Señor Jesús que nos den la oportunidad de ir a visitarlos. Le pedimos al Señor que los haga amarse más los unos a los otros y a amar también a todos por igual, porque así los amamos nosotros a ustedes. También le pedimos al Señor Jesús que les dé fuerzas para confiar plenamente en Dios y les dé también un corazón puro y sin pecado. Así cuando Él venga con todo su pueblo elegido, nadie podrá acusarlos de nada delante de Dios. Amén. ¿Qué les parece si comenzamos esta reunión, esta alabanza con una oración? Prepárate. Querido Dios, en esta mañana, Señor, apartamos este tiempo, Señor, por este medio para exaltar tu nombre, Señor. Que estas canciones, Señor, que hemos elegido y por guía de tu Espíritu Santo, que puedan ser agradables para vos, Señor. Que pueda ser como un perfume, Señor, que podamos cantarlo con un corazón puro, entregado, dispuesto a renovarnos, dispuesto a cambiar, y queremos mostrar la dependencia de vos, Señor. Es por eso que te cantamos y vamos a escuchar tu palabra. Prepara nuestras vidas, nuestras mentes, Señor, para lo que se viene. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La primera canción con la que vamos a empezar se llama Te daré lo mejor. ¿Cómo vamos a arrancar? Dándole todo al Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor en nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi
canción. Te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Colosenses 2, 6 al 7. Este domingo se conmemora, se recuerda el día de Pentecostés. Como sabemos, el Pentecostés fue cuando el Espíritu Santo descendió en la vida de los creyentes, según nos relata Hechos 2. Fue ahí cuando la iglesia nació y empezó a dar fruto. Ahora nosotros somos parte de esos frutos y van transformando vidas por la gracia de Dios. Esperamos y confiamos en el Señor, en lo que Él está haciendo y va a hacer. ¿Qué les parece si cantamos juntos este himno que se llama Oh, cuán dulce es fiar en Cristo? Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió. Días Iglesia, desde el Ministerio de Niños les queremos contar que hemos
hemos lanzado un proyecto que se llama Maranatitos en Casa. Hace varias semanas las maestras de La Horita Feliz están trabajando preparando un material específico para los niños que asistían a la iglesia los días sábados. Y esta semana lo hemos comenzado a distribuir en los hogares. Dentro de esos materiales que llevamos al hogar, respetando el protocolo vigente debido a esta cuarentena, también se encuentra una invitación para que esas familias se puedan conectar a nuestras reuniones online. Por eso les pedimos que ustedes estén orando por cada uno de los niños que son alcanzados por Maranatitos en cuarentena y también por nosotros que estamos cumpliendo con esta tarea. Hola, ¿cómo estás? Somos los jóvenes de la Iglesia Maranata y queremos contarte estas actividades que tenemos para vos. Tenemos reuniones los sábados, cada 15 días a las 21 horas, a través de Zoom o de Live y con invitados muy especiales. Si sos joven y querés sumarte a nuestra reunión, te invitamos a que nos sigas en Instagram o en Facebook como @jóvenesmaranata. Te esperamos. Secretos. Y también como buenos amigos, y ya lo vamos a ver más adelante, decir las cosas de frente, no por detrás. Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Segunda Tesalonicenses 3:5. Centro de todo eres Jesús, desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro de mi vida es Jesús.
principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Sí, todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. El centro de tu iglesia es el Jesús. El centro de tu iglesia es el Jesús. Toda rodilla se doblará, toda lengua te confesará. Cristo, Cristo, el centro de todo. Cristo, 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 de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Gloria a Dios por culminar estas alabanzas, que el Señor sea el centro de esta iglesia y que Dios bendiga su palabra a través de este mensaje. Muy buenos días a todos, queridos hermanos. Qué bueno que podamos tener este tiempo de compartir juntos la meditación de la palabra de Dios. Venimos de la alabanza, venimos de reconocer la grandeza de Dios, de agradecerle, de recordar lo bueno que es Él cada día con nosotros. Y este es el tiempo donde tenemos que prestar atención para que el Señor nos esté revelando en nuestro corazón lo que Él quiera. Dice la palabra que es viva y eficaz. Por lo tanto, la palabra va a hacer la obra y nosotros tenemos que estar dispuestos a recibirla. Por otra parte, seguimos en confinamiento, seguimos en aislamiento obligatorio. Así que, lógicamente, la nostalgia sigue aumentando a medida que los meses van pasando. Extrañamos a la iglesia, extrañamos a los amigos, la juntada en familia,
los viajes, las salidas, extrañamos todo eso. Y nosotros en familia tenemos un recuerdo muy puntual del año pasado, en las vacaciones de invierno, cuando viajamos, tuvimos la oportunidad de viajar en auto a San Clemente del Tuyú, hicimos unos kilómetros, porque ahí se encontraba un parque, una atracción grande, que era tanto para grandes como para chicos y que nosotros también queríamos disfrutar. Así que llegamos a San Clemente del Tuyú y nos acomodamos en el hotel, y al otro día ya buscamos el mapa para ir a este lugar, porque el predio estaba más o menos a 2 kilómetros. Cuando salimos a la mañana en ese día, ya desde el kilómetro 0 hacia ese lugar había todo tipo de carteles indicadores, ¿no? Había una señalización, como era un predio muy importante, una atracción importante del lugar, lógicamente, desde el primer momento nos empezaban a indicar, o sea, no era necesario llevar ningún mapa. Así que además de la dirección también, de los carteles de dirección, también nosotros encontrábamos indicios de lo que nos íbamos a encontrar después. Así que en uno de los carteles había una aleta de delfín, en otro de los carteles había una orca, en otro de los carteles ya decía está cerca, mundo marino, hasta que llegamos al lugar y lo pudimos disfrutar en familia. Esperemos que todos podamos salir adelante de este confinamiento, lógicamente, pero esto viene a mi mente por la forma en que comienza el Evangelio de Juan en el capítulo 2. Hay un título que dice Principio de señales. Y acá Juan nos va a marcar varias señales, 7 en total, 7 en el Evangelio, y que esas señales son milagros, pero son milagros con una revelación posterior mucho más grande. O sea que Juan nos va a mostrar ahora un milagro, nos va a relatar un milagro de Jesús en el cual se va a revelar una parte de la identidad del Señor. Entendemos que este milagro es exclusivo de este libro, no están en los otros evangelios, ¿sí? Sabemos que Juan se escribió después de los 3 evangelios sinópticos y que es complementario a estos evangelios. Entonces Juan nos va a mostrar que Jesús hace milagros con un propósito específico, ¿sí? Él hacía milagros y después revelaba algo sobre ese milagro, una enseñanza o un propósito. Podemos decir entonces que un milagro es un despliegue del poder de Dios sobre el orden natural de las cosas, ¿no? Algo sobrenatural, algo que no se puede explicar mediante la ciencia o mediante la razón. Y una señal es un milagro con un mensaje detrás, o sea que hay algo mayor que va a ser revelado. Y en esta instancia Dios quería revelar a su pueblo algo más profundo y más glorioso de su persona. Acompáñame entonces a leer el capítulo 2 del Evangelio de Juan, los primeros 4 versículos. Juan 2, del 1 al 4, dice lo siguiente. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. En otras versiones dice, al tercer día Jesús fue invitado a una boda. Al tercer día del comienzo ministerial, del comienzo del ministerio público de Jesús, ¿sí? Jesús es invitado a una boda junto a su madre y a sus discípulos. Sabemos que en ese entonces, como Jesús estaba empezando a convocar a los discípulos, no estaban los 12, sino que hasta ahí eran 6 discípulos los que lo acompañaron. También estaba su madre. Pero no nos dice nada acerca de la boda, no da detalles Juan sobre quiénes eran los novios, sobre quiénes eran las familias. Simplemente nos muestra un Jesús interactuando socialmente en eventos comunes como vos o como yo, ¿no? El Señor asistía a los eventos sociales de la época. Él no se apartaba, sino que estaba entremezclado con las personas comunes y normales como nosotros. Sabemos que las bodas en Israel tenían una duración de 7 días, porque eran eventos tan importantes que ellos estaban festejando una semana. Y eso lógicamente llevaba un tiempo de preparación y una inversión grande. Imagínense que había personas comiendo y bebiendo durante 7 días. Pero además las bodas eran algo muy importante en la cultura judía,
porque también se habían convertido en metáforas o ilustraciones de promesas futuras de salvación. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos que se ilustra una boda a la relación de Dios con su pueblo. O sea que hay un lenguaje que viene de los profetas, ¿no? Y en las bodas está la abundancia de banquete, de vino, de alegría, de música, digamos, un ambiente distendido y de disfrute. Así que las bodas entonces eran un símbolo de la promesa de Dios, que Dios iba a acercarse a su pueblo e iba a tener una amistad mucho más profunda. Nosotros, cuando hablamos de bodas, sabemos que es la unión, es el pacto entre dos personas para estar juntos toda la vida, ¿no? Y en ese juntos toda la vida hay diálogo, hay cercanía, hay compañerismo, hay una relación profunda. Por otra parte, que el Señor Jesús esté presente en una boda realmente dignifica al matrimonio y a la familia, ¿sí? Porque Dios los creó marido y mujer, varón y mujer, y el Señor bendice la unión del hombre y de la mujer. El Señor dignifica a la familia. Pero vamos a ver este diálogo de 4 versículos hasta acá, que es un diálogo un poco extraño, un poco difícil de entender, sobre todo cuando María habla con Jesús en el versículo 4. Se acerca y le dice: no tienen vino. La verdad que el que se haya acabado el vino era un gran problema para el novio y para la fiesta, porque eso implicaba algo, implicaba o que el novio no se interesó o que el novio no se preparó como correspondía, y esto se podía convertir en una especie de suicidio social, ¿sí? Porque ese iba a ser el primer problema en el matrimonio, la primera discusión. Porque en las comunidades de ese entonces, que eran tan unidas, no iban a pasar por alto este error, nunca hubiese sido olvidado y los hubiese perseguido a la pareja por el resto de sus días, ¿sí? ¿Por qué decimos que era como un suicidio social? Bueno, es como que yo me case y bueno, me olvide de hacer la transferencia y me falle el servicio de catering. Imagínense la vergüenza que podríamos haber pasado, ¿no? Uno tiene que estar preparado y se ve que al novio hay algo que se le pasó por alto. Así que María se acerca a Jesús de forma bien reservada, ¿sí? Y le dice: no tienen vino, ¿sí? Algunos comentaristas creen que María tenía alguna relación con esa familia, o bien, bueno, que puede haber estado cerca y atenta al tema del suministro del vino y se dio cuenta de que faltaba el vino. Pero se acerca a Jesús y en el versículo 4 vemos una respuesta de Jesús que nos parece un poco extraña. Él le dice, lo voy a leer en otra versión: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. En el literal dice: ¿qué tú conmigo? Otras traducciones dicen esto: ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué me involucras en esto? ¿De qué manera esta preocupación es de interés para mí? ¿Qué tenemos en común tú y yo? Bueno, tal vez nos pueda resultar un poco chocante el diálogo. Primeramente porque Jesús se refiere a su madre como mujer, ¿sí? Y tal vez en nuestro idioma español suene un poco duro, ¿no? Pero en el modismo hebreo, el decirle mujer a una mujer era un título de respeto. Así que nos quedamos tranquilos de que Jesús no está despreciando a su madre, no le está faltando el respeto. De hecho, la NTV traduce como apreciada mujer, ¿sí? También cuando Jesús dice esto, le dice: ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Por qué me involucras en esto? Tiene que ver un poco con que la agenda de Jesús se iba a regir ahora por el reino de Dios. Él había empezado su ministerio y ya no iba a estar acorde a las necesidades familiares. No que Jesús no se iba a preocupar más por su madre, sino que tenía una prioridad mucho más grande. Así que su agenda no iba a correr a partir de ahora en función de la familia. Pero bueno, nos quedamos tranquilos que Jesús no fue despectivo con su madre. Y a pesar de esta respuesta, entendemos por supuesto que Jesús jamás le está diciendo a María que no lo va a hacer, ¿sí? Por otra parte, la frase que dice: aún no ha llegado mi hora,
Si vemos a lo largo del Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta de que esa hora a la que se refiere el Señor es la hora de su muerte y crucifixión, ¿sí? Jesús utilizó muchas veces esta frase para dar a entender su muerte en la cruz. Tal es así que cuando llega al capítulo 13, Jesús dice, la hora ha llegado, este es el momento, ¿sí? Así que un poco pasando en limpio este diálogo, María se le acerca a Jesús y le dice, Jesús, no hay vino, y Jesús le dice, todavía no voy a la cruz. Sigue siendo extraño. Es como si Jesús dijera, mira María, yo voy a hacer algo mucho más grande que simplemente proveer de vino, ¿sí? Un comentarista bíblico dice esto, Jesús no solo va a actuar en favor de los que están en la boda, Jesús va a actuar en favor de todo el mundo. No simplemente va a convertir el agua en vino, sino que va a iniciar una serie de eventos para traer salvación a toda la humanidad. Y acá vemos la respuesta de María en el versículo 5. María entendió lo que Jesús le decía, o no lo entendió todo, no importa, pero ¿qué le dice a los sirvientes en el versículo 5? Hagan lo que Él les diga, hagan lo que Jesús les ordene. Y acá vemos la fe de María como discípula del Señor Jesús. Ella no dice acá, uy, perdón Señor, me equivoqué, tenés razón, no había llegado tu hora, no entiendo, pero está bien, no te molesto. No, ella directamente se dirigió a los sirvientes y le dijo, hagan lo que Él les ordene, ¿sí? Y acá María nos proporciona el modelo a seguir de un discípulo de Cristo, ¿no? Obediente, dispuesto y servicial, ¿sí? Así que confiar en el Señor sin cuestionar y servirle, ¿sí? Así que vemos que María misma se sujeta a Jesús y si bien Él es su Hijo, también es su Salvador, también es su Maestro y esto nos demuestra que la sumisión a Jesús es algo fundamental en la vida de todo creyente. Posiblemente podamos entender un poco que María haya estado un poquito adelantada en esta cuestión. Porque si bien Jesús no había hecho ningún milagro hasta ese entonces, María tranquilamente podía decir lo siguiente, si Dios me dio un hijo en la virginidad, Dios tranquilamente puede proveer vino para la fiesta, ¿sí? Así que María sabía esto e insistió con fe, ¿sí? Tal vez los planes iniciales de Jesús, es cierto, no eran esos en un principio, no era parte de su agenda, pero esto nos deja una enseñanza, que cuando los hijos de Dios insisten con fe, Dios es movido a misericordia, ¿sí? Dios también nos quiere poner en su agenda a nosotros. El resultado es que Jesús va a salvar esta boda y con ello va a dejar una enseñanza poderosa acerca de él. Vamos al versículo 6, que habla de unas tinajas de piedra. Entonces dice, cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. ¿Cuál era la función de las tinajas? Bueno, las tinajas eran grandes contenedores de agua, en primer lugar, tenían hasta 100 litros, más o menos, aproximadamente 100 litros cada uno, había 3 medidas de tinaja, por eso se supone que iban entre esas medidas, ¿no? Pero más o menos podemos decir que podían llenar 100 litros de agua, ¿sí? Así que entonces las tinajas eran parte, y se usaban para depositar agua como parte de un proceso ceremonial que tenían los judíos, que era el ritual de la purificación, una purificación externa. Vemos el versículo 7. Entonces Jesús le dice lo siguiente, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio y le dijo, un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Entonces ahí vemos cómo se va resolviendo esto. Nadie entiende nada. Ni el maestro de ceremonias, ni el novio no entienden lo que pasó.
Entonces hablábamos de que estas tinajas servían para el rito de la purificación, que era un lavado ceremonial. Los judíos, esto viene de la ley de Moisés, tenían la costumbre de lavarse las manos, de lavarse de nuevo sobre lo lavado, de lavar los utensilios, antes y después de comer. Eran estrictas leyes de higiene que Dios le había mandado al pueblo, ¿sí? Entonces, era un rito de pureza externa, cuyo significado era, lógicamente, tener una conciencia limpia y un corazón limpio, ¿sí? ¿Cuál era entonces el significado? El arrepentimiento delante de Dios, la pureza, la santidad, el estar limpios de pecado. Eso era todo lo que simbolizaba lo que ellos hacían externamente. Así que imagínense que si alguien se olvidaba de ese verdadero significado, el rito quedaba como un rito que no servía para nada, algo vacío. Esto era para que los judíos buscasen vivir en pureza y en santidad, ¿sí? Arrepintiéndose de sus pecados y buscando a Dios en ese estado de arrepentimiento. Así que si ellos se olvidaban de esto, bueno, era un rito absolutamente vacío. Nosotros sabemos que esto mismo sucede con la religión. La religión tiene reglas y normas que no son malas en sí mismas, pero si se olvida del verdadero significado se puede caer en una tradición vacía y peligrosa. La religión como un fin en sí misma es peligrosa porque no lleva a Dios y te sumerge en el activismo absoluto, ¿sí? Lo podemos explicar de esta manera. Nosotros podemos tomar la cena del Señor. Conmemoramos la muerte del Señor. Entonces, comemos del pan y bebemos de la copa. Es una ceremonia, ¿sí? Pero ¿qué implica esa ceremonia? ¿Qué nos enseña esa ceremonia? Bueno, en primer lugar, que tenemos que recordar que el Señor entregó su vida por nosotros. Su gran amor por nosotros derramado en esa cruz. En segundo lugar, se nos da una orden y se nos dice que tenemos que anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga, ¿sí? Tenemos que predicar el Evangelio, predicar de la cruz. Y en tercer lugar, también se nos dice que tenemos que estar conscientes de que la armonía de la iglesia depende de nosotros. Eso es lo que significa discernir el cuerpo de Cristo, ¿sí? Así que imagínense que nosotros podemos practicar esta ceremonia, pero si no llevamos a cabo la petición del Señor y no le obedecemos, es un rito vacío. Puede parecer más espiritual que yo tome la cena, que yo esté participando de las ceremonias, pero si mi vida no concuerda con ese significado, entonces no sirve para nada. De hecho, en la cena del Señor dice que el que no discierna el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí, ¿sí? Entonces, externamente puede parecer algo espiritual, pero no tiene sentido. Ahora, si nosotros sí vivimos ese significado, entonces entendimos el participar de esos símbolos, ¿sí? El pueblo de Israel había hecho de su fe, ¿sí?, una religión vacía. Todas las leyes apuntaban al Mesías, todas las leyes apuntaban a Jesús. Y la mayoría de los judíos vivían reglas ceremoniales sin vivir el significado real de eso. Jesús acá les viene a decir: yo soy el que limpia sus pecados. Yo soy el que les da pureza y el que les da la santidad, ¿sí? Yo soy el que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que podemos decir que esas tinajas representan una religión superficial y exterior, una espiritualidad aparente, solamente aparente si no se entiende el verdadero significado. Hoy esto está lleno de misticismo también. Hay rituales de limpieza, de purificación, de energías negativas, y es algo muy peligroso meterse y abrir puertas espirituales en ese sentido, ¿sí? Así que Jesús vino a convertir esas tinajas y a decir algo mucho más profundo a través de esta señal. Las tinajas de purificación, ¿sí?, se convirtieron en tinajas de celebración, porque el vino simbolizaba, estaba asociado con la felicidad, con la alegría, con la abundancia. Es como si fuese un asado para nosotros, un asado, una fiesta con asado, y bueno, genera alegría y todo, obviamente. Pero hay mucho más detrás de eso, de esa fidelidad que viene, esa felicidad que solo Dios viene a traer.
Ahora vamos a ponernos en el lugar de los sirvientes. Pensemos que los sirvientes le hicieron caso a lo que dijo María, ¿no? Vamos a obedecer al Señor. Entonces ellos vieron vieron toda la situación, recibieron las instrucciones del Señor, le obedecieron, y ellos son parte de aquellos que ven el milagro. ¿Quiénes ven el milagro? Los sirvientes, los discípulos que estaban cerca y María. ¿Sí? Ellos participaron del milagro. Así que fueron unos pocos testigos privilegiados que supieron lo que el Señor hizo. Había gente alrededor, estaban los novios, estaba el maestro de ceremonia. Nadie se enteró de nada. Fue un milagro exclusivo, ¿sí? Un milagro secreto para algunos pocos. Esto también nos da una poderosa enseñanza. Que los que le sirven a Dios, que los que están dispuestos a poner de su tiempo, de sus energías, de sus ganas, el Señor los va a recompensar y les va a mostrar lo que tal vez otros no lleguen a ver. Dios se revela y Dios hace milagros, y a veces esos milagros solamente los ven unos pocos, cuando las personas que están alrededor ni se dan cuenta o no lo entienden, ¿sí? Así que el que le sirve a Jesús va a ver los milagros de Jesús, lo va a ver obrar. Porque participar en la obra es también participar de la bendición. De esta manera, estando en el servicio de la iglesia, nosotros podemos ver familias restauradas, gente que se recupera de vicios y que sale adelante, sanidades, testimonios, son una bendición para nuestras vidas y lo necesitamos, nuestra alma necesita nutrirse de eso. Ahora hablamos de los sirvientes, hablemos del maestro de ceremonias, que era el encargado de que la fiesta salga bien, en coordinación constante con el novio. Entonces lo llama al novio y, como leímos, le dice que un anfitrión siempre sirve el mejor vino al principio. Y después, una vez que todos hayan bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Nosotros sabemos que en esas fiestas, y esto pasa también en la actualidad, que cuando la gente está comiendo y bebiendo, el paladar se va acostumbrando. Por lo tanto, el vino era diluido en los últimos días. Ya la gente no se daba cuenta, ¿sí? Entendamos que el vino en ese entonces no tiene el mismo proceso que tiene ahora, y el contenido del alcohol que tenía ahora no tiene nada que ver con el vino moderno. Era mucho más bajo el contenido de alcohol, ¿sí? Así que Jesús viene a invertir esta costumbre también, ¿sí? Esta publicidad engañosa, le podemos decir, ¿sí? Además de alterar la composición del agua en vino y hacer un milagro, también altera una costumbre y provee el mejor vino para el final, ¿sí? El milagro, ¿cuál es? Convirtió el agua en vino. La señal, ¿cuál es? La señal es esta. Jesús dice: yo tengo algo mucho mejor para ustedes, y es algo realmente que los puede limpiar de verdad y acercarlos a Dios. Lo que está diciendo el Señor es eso, algo mucho más grande viene. Y nosotros sabemos, justamente por la Santa Cena, que el vino también simboliza a la sangre del Señor. El símbolo del vino es su sangre, el símbolo del vino es su hora, su crucifixión, el momento en el que iba a llevar nuestras maldades y nuestras miserias a la cruz, para que nosotros, los que creímos en Jesús, seamos librados de la condenación eterna. Y Jesús va a decir en la última cena lo siguiente: beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. A veces podemos ver que la religión nos ofrece cosas. Nos ofrece activismo, nos ofrece obras que nos hacen creer que podemos ser más importantes o que nos podemos llegar a ganar la salvación. Pero Jesús dice, las tinajas están vacías. Pero también el mundo nos ofrece cosas. Cuando decimos el mundo, es esta cultura, esta filosofía en la que vivimos, ¿sí? Nos ofrece cosas que al principio pueden endulzar un poco más el paladar, pero después empieza a bajar la calidad hasta vendernos basura, y nosotros consumimos basura de este mundo, ¿sí? Es como la droga o el alcohol. Al principio a la persona le gusta y después se vuelve esclava de ese vicio, ¿sí? Entonces el mundo te vende todo chatarra después, te lo regala, es gratis, tomá para vos.
y hace perder el tiempo a la gente y los aleja de Dios, ¿sí? Por ejemplo, te vende un momento de aventura amorosa, te vende sexo, y eso termina en consecuencias de soledad, de traición, de desamor, de tristeza, de familias separadas, de familias rotas, porque la gente que no conoce a Dios va en búsqueda de ese placer y de esa felicidad que es pasajera, absolutamente pasajera. Pero también el mundo ofrece entretenimiento. Y al principio está bueno, pero después te das cuenta que empieza a ofrecerte, empezás a consumir una programación basura, una programación chatarra. Chismes, violencia, meterse en la vida de los otros, ¿sí? Empiezan a hacer quedar mal a la sociedad, a la familia. La verdad que es bochornoso lo que se ve en la televisión hoy en día y lo que muestran las películas, ¿sí? También el mundo ofrece conocimiento y termina en filosofías huecas, un conocimiento que no lleva a la verdad ni a la felicidad verdadera, ¿sí? Entonces termina en necedad. Y así, ¿no? El mundo es un ofrecimiento de ilusiones. El mundo te dice, vas a ser rico, hace esto, hace lo otro, y ahí está la gente jugando en el casino, jugando a la quiniela, dejando todo su salario en manos de personas poderosas y siendo esclavos del juego. El mundo te dice, bueno, vos podés tener este cuerpo y vas a ser más querido y vas a ser más aceptado. Entonces la gente va corriendo a buscar el cuerpo perfecto, que no lo van a tener, pero lo van a buscar, y lo van a buscar invirtiendo plata, invirtiendo en maquillaje, invirtiendo en cirugías, y con la consecuencia de muchas tristes enfermedades por buscar algo que tampoco llena el alma, ¿sí? Así que el mundo no satisface al alma, el mundo oprime el alma, el mundo oprime a las personas. Por supuesto también están aquellos que buscan la felicidad en el alcohol y en las drogas, ¿sí? O que no pueden tomar un vino sin emborracharse, ¿no? No pueden saborear, no pueden disfrutar, tiene que ser todo al extremo, esclavos de los vicios. Y pronto viene la tristeza, la soledad, la amargura, la desesperanza, ¿sí? Porque son las consecuencias de una vida sin Dios. Así como la religión sin Jesús es una religión vacía, la felicidad sin Dios es fugaz y pasajera. En el versículo 11 vemos que el último versículo dice lo siguiente: esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Dijimos que una señal llevaba o mostraba algo, ¿sí?, de la identidad de Jesús. Bueno, acá vemos que Jesús revela su gloria, ¿sí? La gloria en el mundo antiguo se manifestaba por medio de la autoridad, la grandeza, el esplendor, el dominio, ¿sí? Y esa gloria de esas personas era visible por medio de la ropa, por medio de joyas, por medio de anillos, ¿sí? Eso marcaba algún tipo de esplendor. Y la palabra gloria un poco tiene esta idea, el esplendor visible de Dios, su grandeza y su autoridad. Pero hay algo más todavía. Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento la gloria de Dios estaba oculta, estaba velada. Era una nube, era una montaña, ¿sí? No se podía ver la gloria de Dios. Tal es así que Moisés le dice en Éxodo 33 al Señor: Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Entonces el Señor dice: bueno, yo voy a pasar por delante tuyo, pero te voy a tapar con mi mano, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces el Señor hace eso, lo pone en la hendidura de la peña y pasa, y solo puede ver las espaldas Moisés. Solamente un poquito de esa gloria, él ve una parte. Pero si ustedes leen atentamente Éxodo 34, se van a encontrar con una gran sorpresa. Éxodo 34:6. Se puede llegar a la conclusión de que Moisés no solo vio ese poquito de gloria, escuchó la gloria de Dios. Fíjense a Jehová proclamándose a sí mismo. La gloria de Dios la escuchó, porque además de la grandeza y esplendor, la gloria es la manifestación del carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Bueno, justo, poderoso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. La gloria también tiene que ver con su persona, su carácter, ¿sí?
Y Juan, cuando escribe el Evangelio, le cae la ficha después de muchos años, después de entender todo lo que vivieron con Jesús. Juan escribe en el capítulo 1, y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Dios se había manifestado en un hombre. Dios se hizo hombre, eso es lo que está diciendo Juan. Dios se hizo hombre y vimos su gloria. Y acá también, en una boda, en una simple boda, Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Esto es conocer a Dios, esto es conocer a su persona, ¿sí? Y cuando nosotros conocemos a la persona de Dios y vemos su rectitud, su fidelidad, su pureza, su transparencia, su justicia, nos enamoramos de Dios, porque es todo lo que le falta a este mundo y todo lo que nosotros necesitamos, y Dios lo tiene y lo provee también. Así que podemos decir que el creador del universo estaba tomando vino en una boda común y corriente, ¿sí? Y manifiesta su gloria en ese lugar. La gloria que fue oculta para algunos, otros la pudieron ver. Ojalá que vos estés preparado para ver la gloria de Dios. Cuando vos invitás a Jesús a tu vida y permitís que Él se muestre, el Señor se va a revelar. El Señor se va a revelar y vas a conocer a la mejor persona del universo. Por eso es tan llenador, por eso es tan... Es una plenitud absoluta lo que el Señor nos ofrece cuando lo conocemos a Él. Piensen que acá había mucha gente que estaba cerca de Jesús y se estaba perdiendo mucho de Jesús. Porque a veces nos centramos en los rituales de la religión, perdemos el significado, y otras veces vamos corriendo por los ofrecimientos vacíos del mundo, ¿sí? Dejando a Dios de lado. Y el Señor dice, en Juan 10:10, dice, el ladrón viene para matar, para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Es por eso que hay mucha gente que está triste, desesperada, angustiada, porque sus vidas están destruidas, porque su familia está rota, porque su matrimonio está perdido, ¿sí? Y el Señor dice, yo voy a restaurar, yo vengo a restaurar, yo vengo a darte vida, yo vengo a darte una vida abundante. Y esa abundancia también se demuestra en la generosidad que tuvo el Señor en esa boda de Caná de Galilea. ¿Por qué? Porque 600 litros de vino para 1 o 2 días que quedaban de la boda era una barbaridad. Era una sobreabundancia exorbitante, mucho más de lo necesario para la boda, ¿sí? El Señor provee, y cuando lo hace, no lo hace con miseria. Lo hace con abundancia, lo hace para que vos digas, mi copa está rebosando, mi copa rebosa, tengo para dar, tengo demasiado, el Señor me dio demasiado. Y ese es el testimonio de la vida del Hijo de Dios. El Señor nos da tanto, tanto que no podemos dejar de darlo a otras personas. Tenemos que compartir lo que recibimos de gracia, lo tenemos que dar de gracia. Cuando el Señor multiplica los panes y los peces, también sobran 12 canastas de abundancia, ¿sí? Dios tiene recursos ilimitados para tu vida. Gloria a Dios. La palabra abundante en el griego significa excesivamente, más allá de la medida, considerablemente más de lo que uno esperaría o anticiparía. Ese es nuestro Dios. Y en 1 Corintios 2:9 dice, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. El Señor te va a sorprender. Vos entregate al Señor, Él te va a sorprender. Tenemos que decir esto porque tiene que quedar bien claro. La vida abundante consiste en un estado del alma que no depende de las circunstancias externas y no consiste en una abundancia de cosas materiales. No, en absoluto. Es una abundancia de amor, es una abundancia de paz, de gozo, una abundancia de propósito. Es como cuando estás en ese tiempo enamorado, cuando ves nacer a tu hijo, cuando recibís una sorpresa, una buena noticia, un momento de risa, de alegría entre amigos, ese momento que sigue, ¿no? Eso es lo que nosotros sentimos cuando estamos en la presencia de Dios y cuando podemos ver su amor obrando en nosotros. Que Dios es bueno, que estamos enamorados, que estamos contentos, que estamos con ganas, que estamos con pasión, ¿sí? El Señor produce el querer y el hacer en nosotros por su buena voluntad, ¿sí? Así que Él te da, si vos te entregás a Él
y vos dejás esa religión vacía y dejás los ofrecimientos del mundo, vos vas a estar en un estado de saciedad y en un estado de plenitud. Y es algo que el Señor lo quiere hacer eterno. Él nos quiere dar eternidad en todo esto, ¿sí? Porque el Creador, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el que creó tu vida, vino a morir en una cruz. Vino a ser clavado en una cruz para limpiarte de los pecados y para estar cerca tuyo, para que vos lo aceptes en tu corazón. Y Él te va a dar vida eterna. Nosotros teníamos condenación eterna, pero el Señor lo cambió por vida eterna, así como cambió el agua por vino. Al final, en el día final, el Señor te va a resucitar y esto va a terminar con un vino mucho mejor, una alegría, una abundancia mucho mejor que la que nosotros tenemos ahora. Tengamos en cuenta que el Señor dice, en el mundo tendrán aflicción. O sea, vivimos en un mundo de aflicción, a pesar de estar plenos y llenos de gozo. Vivimos en un mundo de aflicción, de problemas, de dificultades. El Señor lo sabe y dice, ustedes van a pasar por malos momentos, pero confíen que yo he vencido al mundo. ¿Sí? Él nos da esa confianza y esa seguridad. En este domingo recordamos lo que significa el Pentecostés, el Espíritu Santo viniendo sobre la iglesia y dándole nacimiento a la iglesia. Y ese es otro regalo de abundancia que te da el Señor. El Espíritu Santo viviendo en tu vida. Si vos crees en Jesús de todo corazón, te arrepentís de tus pecados y determinás seguirlo, el Señor va a venir a vivir en vos. Eso es el Espíritu Santo. Y va a cambiar tu carácter, te va a hacer una nueva persona, no vas a quedar igual. ¿Sí? Vas a ser diferente, el Señor tiene algo preparado para vos. Él quiere que vos seas parte de su pueblo. Termino, hermanos. Finalmente podemos concluir que Dios nos espera para que celebremos con Él. Hoy es una celebración, es una alegría y en el futuro lo va a ser mucho más. Oremos y pongámonos delante de Él. Gracias, Señor, por esta historia. Gracias porque podemos aprender sobre tu poder, sobre tu gracia, sobre tu gloria. Señor, ayúdanos a conocerte más. Ayuda a quitar la religiosidad de nuestras vidas y a que podamos ver a Jesús. Señor, ayúdanos a que podamos dejar esta cultura, este mundo de lado, Señor, y que vayamos detrás de tu ofrecimiento en obediencia a vos, Señor. Danos esa vida nueva, Señor. Revelate, sorprendenos, asombranos, Señor. Esta vida abundante que llena nuestros corazones y sacia nuestra alma. Señor, vos sos digno de ser alabado, digno de ser honrado. En el nombre de Jesús te damos gloria. Amén. Muy bien, querida familia. Damos gloria a Dios por su mensaje, por esta reunión. Sabemos que Dios da abundancia, da plenitud a aquellos que lo buscan de corazón, a aquellos que escuchan su palabra y están dispuestos a cambiar, a recibir. Si vos escuchaste este mensaje, participaste de esta reunión por primera vez y tenés estas dudas o querés conocer más a Dios, querés conocer a Dios íntima y personalmente, yo te invito a que en tu casa, en lo íntimo, puedas entregar tu vida a Dios. El Señor nos dice en su palabra que es necesario que haya arrepentimiento y que se crea en la palabra de Dios, que se crea en el Evangelio. Y esto lo puedes hacer en tu casa, con un corazón entregado, pidiéndole al Señor que sea tu Señor y tu Salvador. Por otro lado, tenemos los anuncios para dar en esta mañana. Sabemos que los jueves, 20 y 30 horas, es el motor de la iglesia, que es la reunión de oración. Y esto lo estamos haciendo por vía Zoom y por WhatsApp. Si vos querés participar, tenés que mandar un mensaje ahí en el Facebook de la iglesia, en el WhatsApp, de la iglesia, y nos contactás y ahí nomás te añadimos para que formes parte de esta reunión. Además de eso, esta semana estuvimos celebrando a algunos cumpleaños. El primero fue Alejandra, el 25 de mayo. Luego Armen, el 26 de mayo. 27 de mayo, quien le está hablando. 29 de mayo, Vivian Simonian. Y 31, hoy mismo está cumpliendo un amado hermano que se llama Jonás Kerikian. Este hermano, si Dios lo permite, el domingo que viene va a estar dando la reflexión. Que podamos estar orando y preparando nuestro corazón para lo que se va a venir.
Que Dios nos bendiga, que Dios nos guíe. Acá están los contactos si quieres comunicarte con nosotros. Muchas bendiciones. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Dilo, se rompen cadenas.